Vamos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida una vez más, como cada martes y jueves, a este tiempo de enseñanza. Dios los bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. No cabe duda de que nuestro Padre amado es tan bueno, es tan bondadoso, misericordioso, nos ama tanto, que dice su palabra que muchos son los llamados, pocos los elegidos. Bendecido sea nuestro Padre, que somos los elegidos para estar esta noche recibiendo de esa palabra especial que el Padre tiene preparado para el corazón de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos estamos listos para recibir esta enseñanza? Amén, gloria a Dios, estamos listos, preparados ya, ¿no? Con ese anhelo de saber lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. ¿Saben? Yo les voy a decir algo. Yo, como siempre, me pongo a orar y trato de preparar el tema para el tiempo de enseñanza, ¿verdad? Y este tema ha sido de último minuto, así, de último minuto. A medida que iba orando, Dios iba revelando lo que esta noche íbamos a hablar. ¿Amén? Y creo de que esta noche lo que Dios tiene para nosotros es una palabra que realmente nos va a hacer entender un poquito más ese amor, esa dependencia de hijos de Dios que tenemos para con el Padre. ¿Amén? Vamos a usar la vida de un siervo de Dios que dejó mucho legado en la palabra del Padre, que dejó mucho legado, que el Señor se plació en tenerlo a él, se plació en usar su vida de una manera especial para podernos traer esta enseñanza en estos tiempos y que sea de edificación para nuestras vidas. Amén. A un hombre común y corriente, a un hombre de carne y hueso, dice la palabra, era de carne y hueso como nosotros, como ustedes y como yo, así, de carne y hueso, que Dios lo usó para grandes cosas y para enseñarnos ese principio, para enseñarnos lo que es el caminar en el Señor. ¿Amén? Lo que es el caminar en el Señor, que es como la palabra dice, ¿no? Que es como la palabra dice, que en el mundo tendremos aflicciones y tribulaciones, pero que confiemos en el Señor porque dice su palabra que Él ha vencido al mundo. ¿Amén? Y este hombre lo tenía clarísimo en su vida, lo tenía muy claro. Y es por eso de que todo lo que pasó, lo que vivió hoy es una enseñanza, es un legado que Él está dejando, que dejó a nuestras vidas para que seamos las mujeres y los varones que hoy somos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a ir a nuestra Biblia, o vamos a ir a nuestros cuadernitos a anotar el tema de hoy. Hoy día nuestro tema es Segunda de Corintios 12, permítanme un segundo, que cuando el internet no me funciona en este celular, se demora en darme. Ok, listo. Segunda de Corintios 12. Vamos a ir a Segunda de Corintios 12, del 1, vamos a ir del 1 al 13. Es cortita porque vamos a usar otros versículos más, ¿ok? El título de esta enseñanza, es Segunda de Corintios 12. El título de esta enseñanza es El aguijón en el cuerpo. Amén. El aguijón en el cuerpo. Hermana Ceci, qué bonito es el título, pero ¿me podría explicar un poquito más lo que significa aguijón? Ok, vamos a empezar por eso, amén. Vamos a empezar explicando, sabiendo, entendiendo perfectamente lo que significa aguijón. Porque cuando nosotros sepamos lo que significa aguijón, vamos a poder entender el mensaje de esta enseñanza del día de hoy. ¿Amén? Listo. ¿Qué significa aguijón? ¿Qué es aguijón? Dice nuestro querido amigo Google que aguijón se llama aguijón al órgano o parte del cuerpo afilado. Miren, escuchen esta descripción de lo que es, el significado de lo que es aguijón. Se llama aguijón al órgano o parte del cuerpo afilado presente en varios animales que normalmente expulsa algún tipo de veneno.
dice, normalmente, entre paréntesis, normalmente tras ser clavado en la piel de otro animal o de una descarga eléctrica, dice, ¿ok? Dos cosas. El aguijón, cuando es soltado sobre la piel de otro animal, produce una descarga eléctrica o transmite o expulsa, transmite a través del aguijón algún tipo de veneno hacia el animal o la persona que haya picado. ¿Ok? Hasta ahí entendimos lo que es aguijón. Para poner un ejemplo mejor, las avispas, las abejas tienen un aguijón, el escorpión tiene un aguijón, ¿ok? Esos tienen un aguijón. Ok, eso es lo que dice nuestro amigo Google acerca de lo que significa aguijón. Pero ¿qué dice el diccionario bíblico acerca de lo que es un aguijón? Dice, aguijón en hebreo se pronuncia sek, que significa espina o astilla. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos juntos hasta ahí? Dice que aguijón, según el diccionario bíblico, dice que aguijón en hebreo se pronuncia sek y que significa espina o astilla. Dice, es cualquier objeto punzante como una espina, el aguijón de un insecto o una aguijada, que se utiliza en forma figurada para indicar, miren para qué se utiliza el aguijón en la palabra de Dios. Dice que se utiliza en forma figurada para indicar la molestia que produce, número 1, la conciencia, el enemigo, la muerte o un problema físico. Gloria a Dios que nos trae una revelación más profunda de lo que es aguijón. La palabra de Dios usa aguijón para que de forma figurativa, indique una molestia, una incomodidad, una molestia que produce la conciencia, que produce el enemigo, que produce la muerte o un problema físico. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, hay un aguijón en nosotros, ¿no? Que nos hace doler, que nos molesta, que nos inquieta, que nos desanima, que causa muchas cosas en nosotros. Es como cuando tú estás cogiendo un pedazo de madera o vas al jardín y quieres cortar una rosa y ¡pah! Se te incrusta una espina. Y cuando esa espina de esa rosa tan bonita que querías coger se te incrusta en la piel, te causa felicidad, gozo, alegría. Dices, ¡ay, qué chévere! Miren mi espina en mi dedo, qué alegría yo tengo y ustedes no. ¿Eso produce la espina? No, ¿verdad? No produce eso. ¿Qué produce esa espina en tu dedo? Molestia y dolor. Molestia y dolor. Amén. Entonces ya vamos entendiendo lo que produce un aguijón en el cuerpo. ¿Vamos entendiendo? Amén, gloria a Dios. Entonces, también dice que aguijón en hebreo, otro significado de aguijón en hebreo, dice que es la vara con un extremo punzante, que tiene una punta, con un clavo, un extremo punzante, con un clavo, dice, que obliga a los bueyes a hacer el trabajo de arar. Amén. Que obliga a los bueyes a hacer el trabajo de arar. Dice, porque al tener esa vara con un extremo punzante o con un clavo, al momento de azotar al buey va a causarle dolor, ¿verdad? Va a causarle dolor. Y a causa del dolor, el buey va a realizar una tarea específica por la cual lo están azotando, por la cual lo están golpeando, por la cual están causándole dolor, ¿verdad? ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ahí? Entendimos lo que significa aguijón en Google y lo que significa aguijón según el diccionario bíblico. ¿Por qué la Biblia hace referencia de aguijón? ¿Para qué lo utiliza? Para dar a conocer qué. ¿Amén?
Listo, entonces ahora sí nos vamos a la palabra de Dios, amén. Nos vamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del aguijón en el cuerpo? Ese aguijón, esa espinita afilada, esa espinita afilada, esa astilla, esa espina que está ahí, ¿qué causa en el cuerpo? En el cuerpo, ojo, nuestro cuerpo está conformado ¿de qué? Según la palabra de Dios. ¿Qué tiene nuestro cuerpo? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo dice? El Señor nos dijo que somos tripartita. Cuerpo, espíritu y alma. alma. Amén, gloria a Dios. O sea, quiere decir que si tenemos una espinita en el cuerpo, ¿nos va a causar qué? Dolor. Amén. Molestia. ¿Qué más? Molestia. Puede ser hasta tristeza. Puede ser hasta angustia, ¿qué? Angustia. Amén, gloria a Dios. Preocupación. Preocupación. Amén, preocupación. Porque todo es un conjunto, ¿verdad? Todo es un conjunto. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo, nuestras emociones lo expresan. Nuestro espíritu lo expresa. Y si tenemos un aguijón en nuestro cuerpo, vamos a demostrar que algo está pasando en nosotros. Amén. ¿Y por qué la Biblia, es la pregunta que hoy nos vamos a hacer, por qué la Biblia habla de un aguijón en el cuerpo? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de esta enseñanza que viene de lo alto? Amén. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios 12, del 1 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Por favor, les pido a los hermanos que no me activen sus audios para que no escuche un retorno fuerte mientras que estoy leyendo la palabra de Dios. Amén. Gracias. Dice la palabra de Dios. En realidad, dice ustedes saben que 2 de Corintios 12 lo escribe Pablo, ¿verdad? Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios. Pablo es el que escribe esta carta a los Corintios. Y dice, en realidad, dice la palabra de Dios, nada gano con vanagloriarme, dice Pablo. ¿Qué es la vanagloria? ¿Qué es la vanagloria? Es la soberbia. Amén. Es la soberbia, es la altivez. Amén, amén. La vanagloria es la soberbia, la altivez. Y dice Pablo, en realidad nada gano con vanagloriarme, nada gano con decir lo bueno que soy, que todo lo que he hecho, que todo lo que he logrado, que tan ungido soy, que tan usado soy, que tan... No, nada gano con eso, dice, con vanagloriarme. Nada gano. Es una de las primeras enseñanzas que Pablo nos da. Nada ganamos con hacer eso. Amén. Nada ganamos. Dice, sin embargo, a ver, miren lo que dice. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y las revelaciones del Señor. Ojo, lo que estoy diciendo, dice, no es para vanagloriarme, porque nada gano con eso, dice Pablo. Pero les tengo que decir, les tengo que contar, les voy a hablar acerca de las revelaciones y las visiones que el Señor me ha dado. Es importante decir lo que Dios te revela a otros. Es importante decir lo que Dios te revela a otros, según lo que dice Pablo. Es importante. Amén. Es importante. Esa visión que Dios te da, ese mensaje que Dios te da, es muy importante contárselo a otros. Porque si Dios lo hace usando tu vida, es porque quiere que llegues a otros.
Es porque quieres que ese mensaje que te reveló a ti por la intimidad que tienes con el Padre, por la conexión que tienes con Él, por la cercanía que tienes con Dios, te reveló a ti para que lo transmitas. Amén. Pablo dijo que iba a hablar de eso. No iba a hablar de sus logros, de sus hazañas, de esas cosas no iba a hablar. Iba a hablar de lo que Dios le había mostrado y de lo que Dios le había hablado. Amén. De eso, en eso se iba a enfocar. Eso iba a decir en ese momento. Y dice, ¿y qué es lo que dijo? Número 2, dice, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice entre paréntesis, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. 3, dice, y sé que ese hombre, entre paréntesis, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. 4, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. Miren lo que dice, miren, atentos a esto que Dios, que Pablo está hablando de parte de Dios. 5, de ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré de mis debilidades, dice Pablo. Todos se han preguntado siempre, ¿a quién se refería Pablo? ¿A qué hombre se refería Pablo cuando él describía esto que vio en esa visión? Todos se han preguntado. Hay muchos estudiosos que hablan, que han investigado de a qué hombre se refería. Pero según la palabra de Dios y según la revelación que el Espíritu trae a nuestras vidas, en Hechos 9, 1 al 5 está la respuesta. Amén. En Hechos 9, del 1 al 5 está la respuesta. Vamos a ver qué dice Hechos 9, del 1 al 5. Yo le voy a decir algo. Esta revelación de la que él hablaba, aquel hombre que hacía 14 años había sido arrebatado hasta el tercer cielo, la palabra de Dios menciona o registra que podría ser Pablo hablando en tercera persona. ¿Amén? Pablo hablando en tercera persona, Pablo hablando de sí mismo, de esa experiencia sobrenatural que tuvo, de esa experiencia grandiosa que tuvo en el Señor. ¿Cuántos se acuerdan que cuando Pablo, a ver hermanas, yo les voy a pedir que estén atentos acá conmigo, dejen de leer, de escribir y estén atentos para la explicación de lo que estamos leyendo, porque si no así se van a distraer y no van a poder captar la esencia de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Cuando Pablo habla acerca de este relato y dice que había un hombre que hacía 14 años había sido arrebatado al tercer cielo, las escrituras no pueden confirmar de cierta manera que él podía estar hablando en tercera persona, que él estaba hablando de él mismo, de la experiencia que él tuvo con el Señor. Amén. De esa experiencia que fue sobrenatural, de esa experiencia que no tuvo nada que ver con su esfuerzo de él, con su trabajo de él, con su dedicación de él, o sea, él estaba hablando de eso que le pasó a él con Dios. Amén. De lo que Dios hizo en su vida. ¿Por qué vamos a Hechos 9, del 1 al 5? Porque ahí narra un momento especial, un momento sobrenatural que Dios tuvo con Pablo. ¿Amén? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar al hombre o a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, lo hizo caer, mientras oía una voz
que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Entre paréntesis, miren lo que dice. 6. Él temblando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Cuando Saulo habla, cuando Pablo habla en 2 de Corintios 12 y dice de que aquel hombre fue arrebatado al tercer cielo, está hablando de que tuvo una experiencia sobrenatural, que le sucedió algo maravilloso con el Señor, que llegué, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. ¿Cuántos de nosotros cuando vinimos a Cristo tuvimos una experiencia así sobrenatural con Él? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros fuimos quebrantados y lloramos hasta cansarnos y nos tiramos al piso y sentimos la presencia de Dios? Muchos hablamos en lenguas, muchos tuvimos revelación de lo alto, sanamos heridas, fuimos transformados, fuimos bautizados en el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esas experiencias? Llegamos a un tercer cielo, a un momento sobrenatural, a un momento donde toda la gloria de Dios la sentimos, donde escuchamos esas palabras celestiales, donde sentimos haber llegado al paraíso. Y el mismo Dios hablando a nuestro corazón, diciéndote, te amo con un amor eterno, diciéndote, yo estoy contigo y no te dejaré. Yo te amo, eres importante, no te dejaré, yo siempre estaré ahí y consolándonos y animándonos y transformándonos a los hijos que hoy somos en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros tuvimos esa experiencia? Cuando Pablo habla de aquel hombre que fue usado, que fue tocado cuando él hacía 14 años, y dice, y sé que ese hombre, entre paréntesis, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, él le atribuye todo eso a Dios. Dice, no sé si pasó físicamente, no sé si fue espiritualmente, solo Dios lo sabe, pero yo lo experimenté, yo lo sentí. ¿Entiende? Ese hombre lo sintió, ese hombre lo vivió. Entonces, Pablo había tenido una experiencia sobrenatural como muchos de nosotros. ¿Amén? Pablo había sido tocado de una manera tan especial por Dios, había sido tocado de una manera tan especial por Dios, había sido ministrado de una manera tan especial por Dios. Dios había cambiado tanto su vida, amén, tanto su vida, que él tenía eso presente como algo tan preciado, como algo tan especial en su vida, que no se podía corromper, que no se podía malograr, que no se podía ser dañado, amén, por lo que él pensaba, por lo que él sentía, o por las cosas que podían pasar en su entorno. Él lo tenía como especial tesoro. ¿Y por qué lo contaba hoy? ¿Por qué Pablo hablaba en tercera persona de aquel hombre? Porque estaba hablando de lo maravilloso que ese hombre había experimentado en la presencia de Dios. Amén. No estaba hablando de sus fortalezas, no estaba hablando que era un hombre íntegro, perfecto, que oraba, que ayunaba, que ofrendaba, que diezmaba. No estaba hablando de ese tipo de hombre. Estaba hablando de un hombre al cual Dios le tuvo misericordia y llegó a su vida con unción y poder para transformar, para cambiar, para sanar, para libertar. Él estaba hablando de ese hombre. Y es lo que hoy Pablo nos enseña, que nosotros debemos de hablar de lo que Dios hizo en nuestras vidas, de eso precioso que Dios transformó y cambió, que no necesitó nuestro esfuerzo, que no necesitó el que nosotros pongamos un grano de trabajo en eso, porque Dios así lo quiso.
cuando nosotros hablamos de que Dios nos amó primero, que por eso es que vinimos a Cristo, nosotros estamos glorificando el nombre de Dios. Amén. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Ojo, no quiere decir que tu esfuerzo, tu perseverancia, tu fe, tu esperanza, tu gozo, tu ánimo, no quiere decir que no valga nada. No me malentiendan. Lo que tiene que permanecer y ser lo primero en nuestras vidas es entender cómo Dios nos transformó, cómo Dios nos atrajo. Y nos atrajo de esta manera sobrenatural, con ese amor incomparable, con ese amor indescriptible. Amén. Pablo está hablando de esa experiencia que él tuvo con él. ¿Para qué? Porque sabía de que el ser humano es muy dado a jactarse de las cosas que hace y desplazar la gloria de Dios. Y nosotros hemos leído en la palabra de Dios en Isaías que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. Y es por eso que Pablo lo dejaba claro. Él decía, en realidad nada gano con vanagloriarme, nada gano que decir, yo, Pablo, un hombre tuvo esta experiencia con Dios, subió al tercer cielo, nada gano con eso. Mejor hablo de aquel hombre que un día el Señor llegó a su vida, lo buscó, lo encontró y lo transformó por amor al Padre, por amor a Él mismo. Amén. Eso era lo que Pablo estaba contando. Y habló de ese hombre, ¿verdad? Y dijo que fue arrebatado al paraíso, o sea, a la presencia de Dios. Fue arrebatado a la presencia de Dios, a ese paraíso donde se conecta la presencia de Dios con nuestro espíritu, donde se conecta la presencia de Dios con nuestra alma. Amén. Y nos hace ser uno, y nos quebranta, y nos llena de gozo, de amor, de felicidad, y nos llena de todo aquello que necesitamos para que la relación entre Él y nosotros crezca, y nosotros crezcamos espiritualmente también. Amén. Dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. Todo lo que el Señor dijo en ese tiempo, en ese paraíso, fueron palabras que animaron, que fortalecieron, que transformaron, que ningún hombre puede pronunciar, porque son palabras santas, palabras que vino del mismo Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes han recibido esa palabra que viene del mismito Dios? Esa palabra que te dice y te habla justo en esa necesidad, justo en ese dolor, justo en esa angustia. Cosas que nadie sabía, que solamente era entre tú y el Señor. Y el Señor te trajo esa palabra a tu corazón. Dice palabras que nadie puede pronunciar, que no es permitido pronunciar. ¿Por qué no es permitido pronunciar? Porque nosotros no amamos como Dios ama. Porque nosotros no tenemos el poder de hacer lo que Dios hace o de decir lo que Dios dice. Porque nosotros somos seres imperfectos. Porque muchas veces prometemos y no cumplimos. Amén. Pero Dios, lo que Dios dice y promete, es algo que nadie lo puede refutar. Porque lo que Dios dice, Él lo cumple. Amén. Y eso es lo que Pablo nos estaba enseñando. Dice, 5, dice, de ese hombre puedo jactarme. De ese hombre del cual él describe, del cual él habla, que subió, fue arrebatado al tercer cielo y fue ministrado por Dios mismo. De ese hombre dice que él puede jactarse, de ese hombre puede hablar, porque fue una experiencia sobrenatural que tuvo. Porque fue una experiencia que no fueron con sus fuerzas, que él no buscó, sino que lo encontró a él. Amén. Por eso dice, de ese hombre puedo jactarme. Puedo jactarme de ese hombre. Puedo jactarme de lo que fue esa experiencia sobrenatural con ese Dios poderoso.
De eso él se podía jactar, dice. Y dice, pero de mí mismo, dice, solo me jactaré de mis debilidades. Si yo quiero hablar de mí mismo, tengo que hablar de mis debilidades que tengo como ser humano. De eso me jacto. ¿Por qué me jacto de eso? ¿Por qué Pablo se jactaría de eso? Porque sabía que tenía un Dios poderoso, que todo en Dios se perfeccionaba. Amén. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros tenemos debilidades? ¿Cuántos de nosotros tenemos debilidades? Amén. Tenemos debilidades. Es por ello que todos nosotros necesitamos ¿de quién? De Dios. Porque si nosotros no tuviéramos ninguna debilidad, ténganlo por seguro que no necesitaríamos de Dios. Nos bastaríamos solos para enfrentar todo. Pero nuestra vida no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos debilidades. Es por ello que somos dependientes de nuestro Padre, de Dios. Amén. Y eso era lo que Pablo quería enseñarnos. Pablo dice, jáctate de tus debilidades. ¿Por qué? Porque en tus debilidades, ¿quién se hace fuerte? Amén. Glorificas el nombre de Dios. Oye, yo conocía que esta persona era mentirosa, pero desde que es cristiano, ya no miente. ¿Quién se hace fuerte en ti? ¿Quién atribuye la gente que te cambió a ti, que te transformó a ti? Dios. Por eso Pablo decía, yo me jacto de mis debilidades. De eso me jacto. Porque cada cosa que han visto imperfecta en mí y ahora la ven cambiada, es porque es mi Dios el que lo hizo. Amén. ¿Qué más dice él? Dice, solo me jactaré de mis debilidades. Dice, sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme. No sería insensato el querer jactarme, dice, porque estaría diciendo la verdad. No sería insensato jactarme de que tengo debilidades. No sería insensato, porque es la verdad, dice Pablo. Porque tengo debilidades. Tengo debilidades, decía Pablo. Así es que no es insensato que yo me jacte de eso. ¿No? Dice, porque estaría diciendo la verdad. Pero prefiero no hacerlo. Miren, ¿ah? Ay, hermana Ceci, creo que Pablo estaba medio loquito. Nos quiere confundir. O nos jactamos o no nos jactamos. Dice Pablo que él sí se podría jactar de sus debilidades, amén. Él sí se podría jactar de esas debilidades, pero que dice que prefiere no hacerlo. ¿Saben por qué prefiere no hacerlo? Porque si no le estarías dando carta libre al que no cree en que todo le es permitido y que puede ser esclavo del pecado. Ojo, tengo debilidades, pues. Tengo debilidades. Pablo dice que tenemos debilidades, que nos podemos jactar. Y Pablo enseña que no nos debemos de jactar de nuestras debilidades, porque estaríamos dando un mal testimonio. Amén. Porque estaríamos dando un mal testimonio. Pablo está siendo claro acá. Él está siendo claro. Nos está enseñando así como niñitos de inicial, así como niños de a leche, dice, ¿no? De a leche. Estamos en leche para pasar a lo sólido. Él nos está enseñando de a pocos lo que debemos nosotros de hacer o cómo debemos de ser. Yo me jactaría de mis debilidades, dice Pablo, porque soy ser humano y porque soy dependiente de Dios y sé que tengo debilidades, pero prefiero no decirlas. No decirlas, porque si las digo, puede que cause una bomba en esto, en lo espiritual, en lo cristiano. Podría tragiversar el mensaje de Dios. Y la gente creería que es lícito pecar. La gente creería que es lícito hacer lo incorrecto porque tenemos debilidades. Y ese no era el mensaje que él quería enseñar.
El mensaje que él quería enseñar, dice la palabra de Dios, que es que nosotros, dice, prefiero no hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Para eso no lo decía. Prefiero no hacerlo, para que la gente no piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Amén. Más de lo que ve u oye de mí. Para que la gente no piense más, dice. Para que la gente no piense más. Por eso nos llaman a la prudencia cuando nosotros hablamos. Por ejemplo, si tenemos una debilidad de que nuestra boca es muy ligera y decimos, ay, es que yo soy así, soy muy ligera al hablar, muy ligero al hablar, ¿qué va a pensar la gente de ti? ¿Qué va a decir? Tantos años en la vida cristiana y siguen lo mismo, ¿no? Tantos años diciendo que creen en Dios y siguen lo mismo hablando así. Entonces, por eso Pablo dice, no quiero que nadie piense ni más de mí, más de lo que ve u oye. Así es que seré prudente para hablar y para actuar. Amén. Puedo tener debilidades, pero tengo que ser prudente. Si sé que mi fortaleza es Cristo Jesús, tengo que ser prudente. Amén. Tengo que ser prudente. ¿Qué más dice? Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, miren esta gran revelación que hace Pablo. Dice, y para que no me exaltara demasiado, o sea, pasar el límite y empiece a ser jactancioso, y para que no me pasara por la grandeza de las revelaciones, dice, se me clavó un aguijón en el cuerpo. Se me clavó un aguijón en el cuerpo. Se me clavó una astilla afilada, se me clavó una espina, se me clavó una punta, se me clavó eso que me hace recordar y causa dolor en mí y me hace saber algo, que hay algo en mí que no es perfecto. Amén. Dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás. ¿De quién venía ese mensajero? De Satanás. ¿Y por qué dice, se me clavó un aguijón? Quiere decir que Dios lo permitió. Amén. Dios lo permitió que se le clavara un aguijón. Ahora, yo oraba y le decía a Dios, Señor, pero si tú conocías a Pablo, ¿por qué permitiste que se le clavara un aguijón en el cuerpo? ¿Por qué un enviado, un mensajero de Satanás? Miren, y lo que dice la palabra, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Mire lo que dice la palabra de Dios. Le envió un aguijón, un mensajero de Satanás, para que él lo abofeteara, o sea, le dijera, hey, perfecto no eres, ¿ah? Mira que yo conozco tu debilidad. Y no deje que yo me enaltezca, que no deje que él crea que es perfecto. No deje que él crea que está por encima de todos o que está de igual que el Señor. Para eso el Señor permitió que un aguijón estuviera sobre su cuerpo. Entonces yo le decía a Dios, Señor, pero si Pablo era tu hijo, tu mensajero, tu enviado, tu ungido, ¿por qué permitiste que un aguijón estuviera en su cuerpo, en su vida? Y el Señor me reveló de que justamente porque lo conocía
es que había enviado un aguijón, había permitido que un aguijón estuviera en su vida. Amén. Traté de poder comprender cuál sería el aguijón de Pablo, porque, ojo, las escrituras no lo revelan. Las escrituras no revelan cuál era el aguijón que Pablo tenía. Muchos especulan que era una enfermedad en el cuerpo, muchos especulan que tenía algo en la vista, muchos especulan que eran mil cosas que podía haberle pasado. Y sí, efectivamente, pueden ser muchas las cosas que le pasaron. Pero mientras que yo oraba y le pedía esa revelación a Dios, vino a mi mente algo que todo ser humano adolece. Y es la soberbia. De repente, el mucho conocimiento que él tuvo, porque él era un hombre muy leído, muy instruido. Dice que él fue instruido con los mejores rabinos de ese tiempo. Era un hombre que hablaba muchos idiomas. Era un hombre que tenía mucha inteligencia. Era un hombre que sabía mucho. Amén. Entonces a mi mente vino de que la debilidad que él tenía era que era propenso a ser jactancioso, que era propenso a ser soberbio, altivo. Y había algo un aguijón en el cuerpo, una espina que llegó, una espina que le mandaron para que le hinque cada vez que su espíritu, su alma quería enaltecerse. Es la revelación que yo tuve cuando oré. Amén. No estoy asegurando nada. No sé cómo serían las cosas, no sé si a ciencia cierta es así, no lo sé. Ya cuando estemos en la presencia de Dios le preguntaremos, Señor, ¿era cierto eso? ¿No era cierto eso? Amén. Pero para esta enseñanza, lo que oré y le pedí al Señor es lo que trajo a mi mente. Luego le dije, Señor, ¿y cómo yo puedo entender eso? ¿Cómo yo podría avalar esto que tú dices, que era para que él entendiera, ese aguijón era parte de una soberbia con la que él había luchado en el pasado, una debilidad que él tenía, ¿amén? Una debilidad que él podía tener con su vida pasada. Él dice que se sentaba con autoridades, él se sentaba con gente importante. Él era un hombre que siempre estaba rodeada de gente importante, que tenía la capacidad, la inteligencia y muchas cosas, como le vuelvo a repetir, que él había desarrollado, porque se lo habían enseñado, parte de su cultura fue esa. Cuando hablamos de Pablo, antes de ser transformado, hablamos ahí muchas cualidades que él había tenido, ¿verdad? Muchas cualidades que él había tenido. Entonces, eso vino a mi mente. Cuando yo hablaba con el Señor y le decía esto, la soberbia es algo por lo cual fue expulsado Satanás de los cielos. Porque él quiso llegar a ser como quién, como Dios. Y por eso fue expulsado. Amén. Entonces yo le dije, Señor, y si fuera eso, el aguijón que tenía Pablo, ¿no? Esa debilidad de jactarse, de tener esa soberbia, esa altivez. Entonces, ¿cómo se manifestaba su aguijón? ¿Cómo se manifestaba en él? Porque, ojo, si nosotros entendemos de que fue enviado, ¿qué dice? Que fue enviado un mensajero de Satanás para abofetearlo y que no deje que yo me enaltezca, dijo, que para que no dejara que él se enaltezca. Entonces, ¿cómo se manifestó eso? ¿Cómo lo abofeteaba para que él no se enaltezca? Cuando nosotros tenemos soberbia o altivez, ¿qué es lo peor no es cuando nosotros tengamos, no. Es cuando una persona tiene soberbia y altivez en su vida, en su corazón, es parte de él, ¿cómo sería la forma de corregirlo o de castigarlo? ¿Qué sería lo peor que le pase? ¿Qué sería lo peor que le podría pasar
y lo traería así, no sé, lo haría sentirse mal de eso que le pasa. A una persona altiva, ¿cómo tú lo puedes hacer sentir mal? ¿Cómo tú le harías ver que es Humillándolo, altiva? Ceci. Amén. Humillándolo. 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 Es la única forma en que le harías darse cuenta de que es altivo, que es vanaglorioso, que es soberbio, ¿verdad? Humillándolo. Amén. Entonces vino a mi mente, 2 Corintios 11, del 11 al 36, al 33, perdón. Vamos a 2 Corintios 11. Vamos a 2 Corintios 11 y vamos a leer del 16 en adelante. Miren lo que Dios nos reveló esta noche. Dice el título de este fragmento de la palabra de Dios que vamos a leer. Sufrimiento de Pablo como apóstol. Mira el sufrimiento de Pablo como apóstol. Dice, vuelvo a decirlo, que nadie crea que estoy loco, pero si es así, recíbanme entonces como un loco, para que yo también me vanagloriee un poco. Otra vez, vanagloria. Amén. Otra vez, vanagloria. Dice, al decir esto, no lo digo en conformidad con el Señor, sino como una locura mía, confiado en mi vanagloria. Otra vez, amén. Vanagloria. ¿Ok? Pues que muchos se vanaglorean, dice, según los criterios humanos. Muchos se vanaglorean según los criterios humanos. Otra vez, según los pensamientos humanos, nos vanagloriamos, dice. También yo puedo vanagloriarme, porque soy humano, ¿ok? ¿Estamos entendiendo lo que a él le marcaba mucho? Estamos viendo lo que a él le marcaba mucho, era la vanagloria. Y dice, puesto que muchos se vanaglorian según los criterios humanos, también yo puedo vanagloriarme. Ustedes, aunque cuerdos, toleran de buena gana a los necios. Toleran a quienes los esclavizan, a quienes los devoran, a quienes le quitan lo suyo, a quienes se sienten importantes, a quienes le dan de bofetadas. ¿Le suena algo a la revelación que Pablo nos cuenta en 2 Corintios 12 que estamos leyendo acerca del aguijón? Amén. Dice, vuelvo a leer el 20. Toleran a quienes lo esclavizan, a quienes los devoran, a quienes le quitan lo suyo, a quienes se sienten importantes, a quienes le dan de bofetadas. O sea, en otras palabras, ustedes se sientan con esas personas que los humillan, que se aprovechan de ustedes. Era algo que él no compartía porque les dice, ustedes aunque cuerdos, a mí me dicen loco, pero ustedes aunque cuerdos, toleran de buena gana a los necios. Toleran a quienes los esclavizan. Miren con lo que estaba luchando Pablo. Pablo estaba luchando con esto. A él no le parecía, le molestaba quizás, ¿verdad? Lo confrontaba quizás. Ustedes toleran, dice, ustedes toleran a quienes los esclavizan, a quienes se sienten importantes, a quienes le quitan lo suyo, a quienes le dan de bofetadas, dice, a quienes lo humillan. ¿Qué más dice? Lo digo para vergüenza mía. ¿Por qué dice eso, Pablo? Porque, amén, porque él estaba viendo que otros lo toleraban, pero que él no toleraba eso. Amén, que él no toleraba eso. Él lo dice, lo digo para vergüenza mía. Para eso fuimos demasiado débiles. Para tolerar eso fui demasiado débil. Dice, pero si otros tienen el descaro de vanagloriarse, hablo como loco, también yo puedo hacerlo. Si otros se vanaglorian de que aguantan estas cosas a las personas, entonces yo me vanaglorio
de lo que yo no aguanto a estas personas, pues. Amén. Porque está hablando de una vanagloria humana. Está hablando de un pensar humano. ¿Entiendes? Él dice, yo tengo esto, o sea, tengo esta debilidad porque soy ser humano, pues. Pero si hablara como loco, o sea, como cristiano, estoy mal en lo que estoy pensando. Amén. ¿Me están entendiendo todo lo que Pablo, la mezcolanza que Pablo hace, pero que a la final trae un buen mensaje para nosotros y poder entender? Miren toda la mezcolanza que él hace. Pero está hablando de algo claro, está hablando de una condición de él. ¿Entiende? Es una condición de él. Por eso que cuando yo les digo, yo estaba orando y le pedí a Dios que me ayude a entender un poquito más, me trajo a colisión este versículo, que a través de eso podemos ver una careta diferente acerca de Pablo, con lo que él luchaba. Porque a veces decimos nosotros, tenemos esta mala costumbre de decir, no, pero es que él era un ungido de Dios, por eso él hacía eso. No, es que él no, pues él tenía más fe que yo. Él tenía eso. Así como él tenía fe, así como él creía en ese Dios, también tenía las debilidades que tú y yo podemos tener. Pero eso no era impedimento para servirle a Dios y amarlo a Dios como él lo hacía. Amén. Eso no era impedimento, esa debilidad que él tenía, ese aguijón en su cuerpo, ese mensajero de Satanás que lo enviaba a bofetearlo, no era impedimento para que él amara a Dios, para que él le sirviera a Dios, para que él entregara todo por el evangelio del Señor. No es impedimento. Hoy el Señor nos está hablando a ti y a mí. Si tú quieres amarme, aún con tus debilidades, ámame, te dice el Señor. Si tú quieres servirme, aún con tus debilidades, sírveme. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos hoy a nosotros. Dice Pablo, pero si otros tienen el descaro de vanagloriarse, hablo como un loco, también yo puedo hacerlo. 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también, dice Pablo. ¿Amén? ¿Son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco. Vuelve a repetirlo. Hablo como si estuviera loco. Yo lo soy más. Cuando él dice, habla como si estuviera loco, está hablando en el plano espiritual. ¿Amén? Está hablando en el plano espiritual. Dice, ¿son ministros de Cristo? Dice, yo lo soy más. Yo lo soy más. De repente, él está declarando que Dios le encomendó más a él. ¿Amén? Ustedes son ministros de Cristo, pero yo lo soy más, porque me encomendó una tarea, un trabajo que era para naciones y para dejar un legado hoy para ti y para mí. Amén. Dice, mis trabajos son más abundantes. Miren lo que Pablo nos enseña. Mis trabajos son más abundantes. Dice, mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables. Todo lo que pasé, todo el dolor que pasé, son innumerables. Dice, mis encarcelamientos, muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Cuando a uno te azotan por algo que no hiciste delante de todo el pueblo, ¿qué te están haciendo? ¿Te están qué? Humillando. Avergonzando, humillando. Avergonzando, humillando. Miren cómo el Señor ha tratado con Pablo. Miren cómo el Señor ha permitido cosas. Ojo, porque yo le puedo decir algo. Pablo llevaba la palabra de Dios. Y antes de azotarlo, el Señor pudo haber dicho, hey, mando un rayo y todos desaparecen y mi hijo queda como si nada. Si él es mi siervo, está llevando la palabra y todo, ¿verdad? Pero dice que es necesario padecer por amor a su nombre. Amén. Y cuando tenemos debilidades dirigidas
hacia este lado de la soberbia, la vanagloria o la altivez, las cosas las sentimos de sobremanera, porque estamos siendo humillados, estamos siendo avergonzados por amor a Cristo. ¿Amén? Dicen, 5 veces, no una ni dos, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 5 veces. 5 veces, no fue una ni dos, 5 veces, dice. 3 veces he sido azotado con varas y una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Es que tengo que dar un buen testimonio a pesar que he pasado por todo esto. Es que tengo que enseñar que aún cuando fui avergonzado, apedreado, azotado, tengo que mostrar humildad, tengo que demostrar ser referente de Cristo para las iglesias, para el cuerpo de Cristo. ¿Qué más dice? ¿Quién enferma? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario vanagloriarse, lo haré en aquello que demuestre mi debilidad. Sigue diciendo que si es necesario vanagloriarse, lo va a hacer en su debilidad. En su debilidad. ¿Cuál era su debilidad? La vanagloria. ¿Y cómo fue tratado? Con azotes, solo, padeció hambre, padeció desnudez, peligros y todo, para que Dios le demostrara de que sin Dios él no era nada ni nadie en esta tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Hermana Ceci, o sea que Pablo no fue un referente para nosotros, no, todo lo contrario, fue un gran referente para nosotros. Un hombre que motiva, un hombre que instruye, un hombre que ha dejado un legado con su vida. Amén. Un hombre que nos está enseñando que a pesar de cargar una debilidad, él continuó en esa carrera. A pesar de que tenía esa debilidad de la vanagloria, sufrió esa humillación, sufrió esa ofensa, sufrió todo lo que tuvo que sufrir para vanagloriarse de su debilidad. Porque en todo eso que pasó a causa de su debilidad, el Señor estuvo con él y no lo abandonó. Amén. Y eso era lo que él quiere enseñar. Lo preparó para Ceci, Amén. lo preparó, ¿no? Amén. Para poder decir al final, sin Dios no soy nada. Amén. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dice entonces, si es necesario vanagloriarse, lo haré en aquello que demuestre mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea por siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos para arrestarme, pero fui descolgado en un canasto por una ventana de la muralla y así me libré de caer en sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Aún en su debilidad, aún pasando lo que pasaba, aún teniendo ese aguijón en su vida, en su cuerpo, el Señor no lo abandonó. El Señor siempre estuvo con él.
Quiere decir que a pesar que nosotros tengamos una debilidad, lo que Dios nos ha prometido lo va a cumplir. Estaré contigo desde el principio hasta el final. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Qué más dice Segunda de Corintios? ¿Qué más dice Segunda de Corintios 12? Regresemos a nuestro versículo principal. Segunda de Corintios 12 dice, Segunda de Corintios 12. Estábamos en que, dice, nos quedamos en que aquí. Me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Amén. Dice, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. ¿Cuántas veces le rogó? 3 veces. 3 veces le rogó al Señor que me lo quite. Pero Él me ha dicho, miren, le rogó 3 veces que le quite ese aguijón y Dios le respondió. Pero Él me ha dicho, dice Pablo, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Amén. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Amén. Él se jacta de sus debilidades, porque el Señor ya le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. En eso que eres débil, en eso que te lleva a querer salirte, a querer salirte del molde que yo he creado para ti. Ahí es cuando mi poder se pone de manifiesto en ti, porque te hago fuerte, te hago salir airoso y tú reconoces que no fue por ti, sino por mi gracia, sino por mi amor, sino por mi poder y no el tuyo, te dice el Señor. Amén. Esa debilidad que tú tienes, ese aguijón que hay en la carne, lo vas a superar, lo vas a controlar, lo vas a tener bien controlado si te basta la gracia de Dios. Amén. Si te basta la gracia de Dios, si entiendes que en tu debilidad, en eso que te atormenta, que te agobia, en tu debilidad, si entiendes que el poder de Dios se perfecciona. Amén. Dice, por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en todo lo que me hacen, en las afrentas, dice, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza, porque en mi debilidad, cuando siento que no tengo a dónde ir, cuando siento que ya estoy agobiada, cuando siento que ya no tengo fuerza, cuando siento que estoy cayendo, cuando siento que estoy haciéndolo mal, en mi debilidad es mi fuerza, porque Cristo me fortalece. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Al jactarme, me he portado como un necio. ¿Cuál era el aguijón de su carne? La jactancia, la soberbia, la altivez. Y hay muchos estudiosos que siguen y siguen leyendo para entender cuál era el aguijón. Pero hoy por la gracia de Dios, hoy por el amor de Dios y por la revelación del Espíritu, estamos aprendiendo lo que el Señor tenía ahí guardado. Por eso es que nosotros cuando oramos, antes de empezar una enseñanza, oramos y le pedimos a Papito que su Espíritu traiga revelación. Esa revelación de lo más profundo del corazón de Dios. Amén. Eso que nos va a ayudar a entender su palabra, eso que nos va a ayudar a tener un mejor enfoque de las cosas, nos va a ayudar a entender y recibir ese mensaje para que transforme nuestro entendimiento, nuestro pensamiento y aún nuestra vida para gloria de Dios. Amén. Dice, al jactarme me he portado como un necio, pero ustedes me han obligado a hacerlo así. Aunque no soy nadie, yo debía de haber sido alabado por ustedes, ya que en nada he sido menos que esos grandes apóstoles. Miren lo que dice Pablo.
aunque no soy nadie, porque está entendiendo que sin Cristo nada somos, aunque no soy nadie, dice, yo debía haber sido alabado por ustedes. Amén. Yo debía haber sido alabado por ustedes, ya que en nada he sido menos que esos grandes apóstoles. Ya que yo he hecho lo mismo de las personas a las que ustedes honran, de las personas a las que ustedes alaban, de las personas que ustedes los reconocen como grandes apóstoles, Abraham, Isaac, Moisés, amén. De ellos hablaba. Yo he hecho lo mismo que ellos y no he recibido honra de ustedes. ¿Qué le importaba a Pablo? El reconocimiento de repente. De eso adolecía. Estaba buscando un reconocimiento. Amén. Dice, no he sido menos que esos grandes apóstoles. Con todo, las señales de apóstol se ha realizado entre ustedes con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. ¿En qué han sido ustedes menos que las otras iglesias, sino que yo mismo nunca les he sido una carga? Perdónenme este agravio. ¿Cómo se escuchan los gritos de la gente? Perú por lo visto va ganando, ¿no? Va ganando, amén. Por lo visto Perú va ganando, ¿ve? Cuando nosotros elegimos lo mejor, Dios responde, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Necesitó solo este remanente el Señor, necesitó solo este grupo pequeño. Manada pequeña, no temáis, porque vuestro Dios le ha placido daros el reino. El reino son las glorias de Dios, la bendición de Dios. Ya, una bendición para Perú. Nosotros estamos haciendo la mejor parte. Pues. Amén, gloria a Dios, así es. Y dice, ¿en qué han sido ustedes menos que las otras iglesias? Sino que en yo mismo nunca he sido una carga. Perdónenme por este agravio. Dice, no se sientan mal, no se sientan ustedes como iglesia mal. Porque primero dice, con todas las señales de los apóstoles se han realizado entre ustedes, con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. Yo me he comportado como un gran apóstol de esos tiempos y yo no he recibido gloria de ustedes, yo no he recibido honra de ustedes, a pesar de que en este lugar, en esta iglesia, ustedes han visto milagros, señales, prodigios. Dice, con todas las señales de apóstol se ha realizado entre ustedes. Toda señal de apóstol. ¿Qué eran los siervos del Señor? ¿Qué hizo Moisés? Se abrieron los mares, ¿verdad? ¿Qué hizo Abraham? Padre de la fe, dice, padre de multitudes. Creyó en el Señor, su fe fue puesta a prueba y vieron milagros y prodigios a través de él, ¿verdad? Isaac, Abraham, Jacob y todos los demás que trabajaron. Y él le dice, lo mismo que ellos han hecho, lo mismo que ellos experimentaron en ese tiempo, lo hemos hecho acá, lo hemos vivido acá, lo hemos experimentado acá, le dice Pablo. ¿No? ¿En qué han sido ustedes menos que las otras iglesias? Le dice. ¿En qué han sido menos? Si han vivido lo mismo que ellos han vivido, milagros, prodigios y cosas maravillosas, señales de parte del Señor. ¿En qué ha sido menos? Además dice, si no, en que yo mismo nunca les he sido una carga. Yo no les he sido una carga a ustedes. Y si nosotros, perdónenme por este agravio de decírselos de esta manera, ¿no? Por este agravio que he cometido de repente con algunos, de repente algunos se ofenden de decirlo de esta manera. Cuando vamos más abajito, vamos leyendo lo que sigue de ese capítulo. Dice, Pablo habla de que él ha vivido con sus recursos, de que él no ha necesitado ser mantenido por nadie y que si ellos le han ofrendado ha sido porque en su corazón ha nacido, más no porque él ha demandado que así sea. Amén. Él les ha dicho las cosas claras, ¿no? Con mi oficio, con mis recursos, yo he hecho muchas cosas, ¿no? Entonces estamos hablando de una debilidad que Pablo tenía, ¿verdad? Estamos hablando de una debilidad que estaba muy marcada en Pablo, que necesitaba reconocimiento, que se jactaba de lo que podía hacer, que estaba esperando eso que le digan, que lo reconozcan, que lo valoren y que tantas cosas, mostrando el trabajo que había hecho en el Señor. Que lo alaben. Que lo alaben, pero él no entendía, o de repente en ese momento, porque dijo que había actuado como necio,
De repente en ese momento estaba cegado por esa vanagloria que quizás él tenía, ¿verdad? Y no reconocía hasta cierto punto de que si todo él había podido lograr, si todo él había podido soportar, si todo él había podido vivir y pasar, ¿era por quién? Por nuestro Dios. Amén. Por eso el Señor le dijo, sí, le pidió 3 veces que le quite ese aguijón, pero dice que el Señor le dijo, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, de mi amor, de mi poder, de mi misericordia, de mi bondad, bástate de eso, porque mi poder, le dijo el Señor, se perfecciona en tu debilidad. En eso que tú eres débil, yo te voy a hacer fuerte, porque sin mí nada eres y nada podrías hacer. Bendito sea el Señor. Esa debilidad que nosotros tenemos, que sirva para entender que necesitamos cada día del Señor, que necesitamos a nuestro Padre en nuestras vidas, si no, nada somos y nada podemos hacer. No uses esa debilidad que tienes, ese aguijón que tienes, no lo uses para no servir a Dios, para no amar al Señor, para no comprometerte con Él, para no llevar su palabra como el Señor espera que cada uno de nosotros lo haga. Úsalo para entender de que eres totalmente dependiente del Padre. Y como ser humano tienes debilidades, sí, pero cuanto más relación con Dios, cuanto más amor para con el Padre, tú verás que esa debilidad es superada por el poder de Dios, es fortalecida por el poder de Dios. Amén. Bendito sea el Señor que hoy ha hablado a nuestros corazones con una palabra tan bonita y poderosa. Creo yo de que el Señor ha traído revelación a todos. De verdad que ha traído revelación a todos, porque muchas veces nosotros como hijos de Dios idealizamos aún a los apóstoles que han servido al Señor. Los idealizamos tanto que eso se vuelve un obstáculo para que nosotros podamos tener la misma fe, el mismo amor, la misma entrega, la misma decisión que ellos tuvieron en su momento. Amén. Dice que Pablo y todos los apóstoles eran seres humanos con pasiones humanas como las de nosotros, solo que ellos eligieron por lo mejor, eligieron hacerle su Señor a Dios en sus vidas, eligieron que Dios sea quien mueva sus vidas, eligieron que Dios tome el control de sus vidas. Y eso es lo que hoy nosotros debemos entender y hacer para que nosotros podamos servir y amar a Dios como Dios se lo merece. Amén. Eso es lo que la palabra hoy nos ha querido enseñar. Eso es lo que Dios hoy nos ha revelado a nuestras vidas, para que nosotros no pongamos excusas de por qué no amamos, de amamos a Dios como se lo merece o de por qué no le servimos como Dios se lo merece. Amén. No nos creamos incapaces de poderlo hacer, porque si tenemos a Dios de nuestro lado, todo lo podemos. Filipenses 4:13 dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, no solo algunas cosas. Dice el Señor, todo lo pueden conmigo. Amén. Porque lo que para ti y para mí es imposible, para Dios, nuestro Padre y Creador, es posible. Alabado sea su nombre. A Él sea toda gloria y toda honra por siempre, por los siglos de los siglos. Gracias les doy al Señor en esta noche de una manera especial, porque ha hablado a nuestros corazones. Gracias le doy porque ha tocado sus corazones para este tiempo, para que estén conectados recibiendo de parte del Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo martes con una revelación nueva de parte del Señor. Dios los bendiga, los anime y tengan un lindo y bendecido fin de semana en compañía de sus seres queridos. Amén. Disfruten este fin de semana largo en compañía de su familia y con la bendición de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el martes. Bendiciones.